Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 22. Ganando lealtades. El poder de la familia Black siempre ha estado arraigado en su propiedad de la tierra. El esqueleto de su plan económico era poseer tierras, acumular oro alquilándolas y depositar el dinero en el banco. Cuando tienen fondos suficientes en el banco, compran más propiedades. A medida que su cartera de propiedades crece, también lo hace su flujo de efectivo. Kyrus Greengrass detuvo su conferencia cuando la cara de Harry mostró que no entendía algo. ¿Flujo de caja, señor?, preguntó Harry, con el rostro desfigurado por la confusión. Kyrus se pasó una mano por la cara. Había sido un largo día de explicarle a Harry las posesiones de los Black y el estatus de la familia. Lo siento, Harry. Intentaré ser simple, pero por favor entiende que asistí a la Universidad Muggle y completé estudios de maestría en finanzas desde entonces. Es como enseñarle tácticas avanzadas de Quidditch a un niño pequeño. Entienden el vuelo y el objetivo principal, pero todos los matices están más allá de ellos. A medida que crezcan y aprendan, lo entenderán, pero, por ahora, el funcionamiento financiero de la familia Black simplemente está más allá de tu capacidad de comprender en minucias. Lo entiendo. Harry no estaba contento con eso, pero lo comprendía. No se puede enseñar material avanzado sin la información de fondo necesaria. En realidad, su objetivo era no tener que ocuparse de nada de esto hasta que fuera mayor. Quería conocer los aspectos políticos, legales y financieros y ponerlos bajo el control de otros, que eran mucho más competentes y perfectamente leales a él. Sin embargo, prestó atención lo mejor que pudo. El flujo de caja, en términos muy simples, es la diferencia entre los flujos de dinero entrantes y salientes. Hay muchas formas y métodos diferentes que te dicen diferentes cosas sobre el flujo de caja. En resumen, quieres un flujo de caja positivo. Significa que tienes liquidez, efectivo o equivalentes de efectivo, para pagar tus facturas y usar tu liquidez en tu beneficio. Quieres tener ingresos positivos todo el tiempo y asegurarte de que no haya déficits, incluso cuando tienes un flujo de caja positivo puede ser un desafío. ¿Por qué, señor?, preguntó Harry. Pensó que sus preguntas irritaban al hombre mayor, así que era divertido mantener su rostro inexpresivo y preguntar como si realmente estuviera interesado en saber. Un ejemplo ayudará a ilustrarlo. Digamos que tienes 1000 galeones de ingresos por mes y 500 galeones de gastos. En total, tendrías un beneficio neto mensual de 500 galeones. Está bien, dijo Harry, entendiendo por qué era bueno tener más dinero entrando mensualmente que saliendo. Sin embargo, parte del flujo de caja es el momento oportuno. Si te pagan los 1000 galeones el último día del mes, pero debes pagar los 500 galeones el primer día del mes, ese momento es muy malo. Debes usar otros fondos para pagar los 500 galeones durante casi todo el mes. Harry asintió, entendiendo que había mucho más que solo un número mensual. Como principio general, lo que se busca es pagar las facturas lo más lentamente posible y recibir lo que se debe lo más pronto posible, le explicó el hombre. Sin embargo, eso llevó a Harry a pensar en una pregunta. Dijiste que los negros habían comprado sus tierras. ¿Eso significaba que habían pedido una hipoteca? Recordó que era una queja habitual del tío Vernon. La hipoteca era demasiado cara. Ah, criado por muggles, suspiró Kyrus. En el mundo mágico solo hay opciones terribles para endeudarse. Puedes pedir prestado a otra familia o a los duendes. Nunca querrías endeudarte demasiado con otra familia de magos y los duendes, solo los verdaderamente desesperados lo considerarían. Así que no, la familia Black siempre compraba con el oro que tenían acumulado. Harry estaba a punto de preguntarle por qué nunca querría estar en condiciones de endeudarse en el mundo mágico, pero una interrupción interrumpió su conversación. Por la red Flu llegó Horace Slughorn, con su barriga corpulenta y sus mejillas sonrosadas. Harry, muchacho. Sonrió radiante y luego vio al otro ocupante. ¿Y Kyrus, cómo estás? Ha pasado un tiempo, ¿cómo están tus niñas, Daphne y Astoria? Escuché que ambas estaban en mi antigua casa y tu hija mayor es tan brillante como una Ravenclaw y tan astuta como cualquiera de las 3 hermanas Black. Avanzó y estrechó la mano de Harry y luego la de Kyrus. Estoy bien y mis niñas también. Harry pensó que se veía un poco tenso, en comparación con su discusión sobre finanzas de todos modos. Estás bastante informado sobre mis hijas. El tono arrastrado que había usado cuando daba la conferencia no era el mismo que ahora. Todavía hablaba arrastrando las palabras, pero había un tono oculto en él. Así es. Puede que ya no sea el jefe de Slytherin, pero me gusta estar al día de todo.
Ari observó cómo interactuaban los dos hombres y se sorprendió de lo nervioso y a la defensiva que estaba el patriarca de Greengrass. Su interacción dejó claro que pensaba que Slughorn era peligroso. Ari se preguntó si había una amenaza tácita allí o una mala historia entre ellos. Bueno, Harry, me pediste que estuviera aquí hoy. ¿Qué puedo hacer por ti? El hombre parecía inmensamente complacido por su inclusión aquí hoy. Bueno, señor, Harry fue interrumpido antes de que pudiera decir más. Horace, Harry, Horace, ya hemos hablado de esto, lo interrumpió con firmeza, aunque extrañamente suave al mismo tiempo. No era un reproche como el que usa Dumbledore para expresar su desaprobación, el método de la decepción paternal, sino un acercamiento alegre, algo con lo que Harry no estaba familiarizado. Horace entonces, dijo Harry. Horace le dio una palmada en la espalda. Exactamente. Volvió a sonreírle el joven. ¿Y qué decías? Llevó a Harry de nuevo al tema en cuestión. Sí, Horace, te había pedido que vinieras hoy por dos razones, pero antes de ponernos manos a la obra, ¿podríamos retirarnos al estudio? Harry se puso de pie. Habían estado en el salón durante todo el tiempo que estuvieron en esta propiedad. Tras recibir el asentimiento de ambos hombres, Harry los condujo hasta el antiguo estudio de Arcturus Black. El hombre había utilizado este apartamento en la esquina del último piso como lugar para realizar sus negocios. Lo habían renovado para tener una entrada tipo salón para la Red Flu, una sala de espera para realizar negocios que no fueran tan formales, un tocador para invitados, una pequeña biblioteca, una cocina y un comedor y una gran oficina. Más allá de la gran oficina estaba el baño y un pequeño dormitorio en caso de que sintiera la necesidad de retirarse aquí. No había puertas para ingresar al resto del edificio y la propiedad estaba fuertemente protegida. Harry se había enterado de ello por el retrato del hombre y todavía conservaba uno de sus marcos allí. Había comprado y acondicionado la propiedad para él mismo. Un lugar donde poder alejarse de la familia y trabajar. La intención de Harry era utilizarla para llevar a cabo asuntos comerciales, pero no como base de operaciones. Entró en la habitación y se sentó en la silla ornamentada que había detrás del gran escritorio. Harry sacó dos sillas cómodas, como una invitación para que ambos se sentaran. Antes de comenzar, tenga en cuenta que esta sala está muy protegida. Son las mismas que utilizó Arcturus cuando. Creature, gritó Harry. El viejo elfo chiflado apareció y se inclinó. ¿Llama un regente mestizo? Creature servirá, como debe ser. Harry sonrió, de los dos elfos domésticos con los que había tenido contacto más regular, ninguno de ellos era considerado cuerdo. Creature despreciaba a Sirius y le desagradaba a Harry, estrictamente por su estatus de sangre. Había respeto por su abuela y lo escuchaba como regente de la familia. Encontraba formas de faltarle el respeto a Harry que a Harry le parecían tolerables y divertidas. Tomaremos té, tal como le gustaba a Arcturus, su té especial, ordenó Harry con firmeza. Los ojos de Creature se abrieron de par en par y esbozó una sonrisa feroz. De inmediato. Chasqueó los dedos y desapareció. Espero que el té les haya venido bien a ambos, dijo Harry, volviendo su atención a los dos hombres con los que quería entrar a la habitación. Está bien, respondió Quirrus con neutralidad. Había estado en guardia todo el tiempo que habían pasado juntos. Era una dinámica extraña, ya que él tenía la edad para ser el padre de Harry y, al mismo tiempo, estaba en una posición subordinada con una niña de 14 años. El té está bien, Arcturus tenía gustos exquisitos, le dijo Slughorn jovialmente. La última vez que tomé té con ese hombre fue cuando sus nietos eran estudiantes míos. Había traído un té para Oriente y se negó a decirme quién lo suministraba. Pero hablé con Marty, un antiguo estudiante mío que importa de ese tipo de regiones, y él pensó que era de la provincia de Fujian en China, un té oolong que es bastante famoso. Era excelente y bastante difícil de conseguir, aunque Marty me consiguió un poco, directamente de Da Hong Pao. Siempre has estado bien relacionado, Horace. Hubo un dejo de fricción en su comentario, pero nadie hizo comentarios al respecto. Harry ignoró el comentario innecesario del hombre y continuó con su plan actual. Les pedí a ambos que estuvieran aquí, ya que Horace se ha ofrecido a enseñarme pociones, política y sociedad mágica. Quirrus es el actual mayordomo de la Casa Black, aunque Orion Black le ha quitado sus habilidades para realizar sus deberes. Él se ocupará de los aspectos legales y financieros y trabajará en coordinación contigo, Horace, si acepto eso. Miró fijamente a ambos hombres y esperó un comentario. Antes de continuar, necesito un compromiso de ambos. Todo lo que se hable hoy se mantendrá en completo silencio y no se divulgará de ninguna manera, ni mugle ni mágica. ¿Un voto? Preguntó Quirrus, claramente no contento con la petición.
Tu vida o tu magia, no me importa cuál, ambas son suficientes, afirmó Harry con calma. Nuestra vida o nuestra magia. Son términos muy duros, Harry, dijo Slughorn, sin su habitual exuberancia, y con un tono ligeramente reprochador. Harry los miró a ambos, asegurándose de mirarlos a los ojos. Si no estás interesado, eres libre de irte. Mis asuntos son exactamente eso, míos. Soy una persona privada y estoy tomando precauciones. ¿Estamos jurando por nuestra vida o por nuestra magia que protegeremos tu privacidad? Preguntó Quirrus con incredulidad. Mi contrato como mayordomo es más que suficiente para proteger tus secretos. Soy el regente negro, pero si alguna vez me recusara de mi puesto, podrías recibir una autorización para hablar sobre las cosas que protege el contrato. No soy tan ingenuo como antes y esto no es negociable. Déjalo o haz el juramento. Los términos claros se expusieron en un tono frío. Slughorn había guardado silencio y se había contentado con observar y escuchar desde la petición original. Decidió hacer una pregunta ahora. ¿Por qué crees que esto es necesario? Preferiría escuchar tus pensamientos antes de decidir de una manera u otra. Su voz sonaba más distante de lo normal y había una capa de calidez que faltaba en sus interacciones anteriores. Con las manos juntas sobre el escritorio frente a él y sentado en la parte delantera de su silla con la espalda recta, ordenó sus pensamientos antes de responder. Hay detalles de mi vida que ninguno de ustedes conoce. Tengo que asegurarme de que la información no sea conocida, he tenido amigos que me han traicionado, tengo buenas razones para cuestionar a quienes creía que eran confiables, y mis padres fueron traicionados por alguien que pensaron que moriría antes de hacerlo. No estoy en una posición en la que esté dispuesto a confiar absolutamente en nadie. El juramento me protegerá y no me importa que sea más cauteloso de lo que probablemente necesito. Júralo o no, esas son las opciones. Slughorn escuchó atentamente y asintió con la cabeza en respuesta a sus argumentos. Es sensato. No lo creo necesario, pero si tú crees que lo es, cumpliré. Sacó su varita y juró el juramento de secreto. Quirrus hizo lo mismo a regañadientes, lo habían acorralado cuando el otro protagonista estaba dispuesto, tendrían que haber estado unidos para intentar ver si Harry estaba mintiendo o no. Harry sonrió. Creature, gritó y el elfo regresó con el té que habían pedido anteriormente. Colocó un vaso frente a cada uno de ellos. Harry cogió su vaso, lo levantó hacia los dos hombres y bebió. Para tomar té estaba bien. No tenía un paladar refinado para el té. Solo podía decirte las cosas más básicas. Para él era un té bueno y nada más que eso. Slughorn abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Miró alarmado a Harry. Quirrus había visto eso y le habló a Harry en un tono sin emociones. ¿Nos diste una poción? Preguntó, su voz era una cosa, pero la rigidez de su cuerpo y su mirada abiertamente odiosa eran todo lo contrario. Creature, si quieres, dijo Harry ignorando al enojado Quirrus y al indignado Slughorn. Estaba agradecido de que la pintura de Arcturus tuviera algún consejo que impartir. Era bien sabido que era un político astuto en su época y que no tenía escrúpulos a la hora de asegurarse de que su familia estuviera mejor. Fue solo después de que su salud se deterioró que Orión, su hijo, recibió la oportunidad de liderar a la familia y bajo su liderazgo tomaron la mala decisión de inclinarse ante el Señor Oscuro. Fue fascinante escuchar una perspectiva diferente sobre el ascenso del Señor Oscuro. Todo había comenzado con más política y la búsqueda de apoyo. Fue cuando ya estaban demasiado involucrados que Orión se dio cuenta de su error. Su propia familia había sido un factor importante en la eliminación del último Señor Oscuro y él había llevado a su familia directamente a las garras del siguiente. Harry interrumpió sus cavilaciones, estaba agradecido de que la intensa protección lo protegería de sufrir daño mientras las protecciones estuvieran activas. Sus dos invitados no podían tomar medidas hostiles contra él, dentro de la habitación, sin quedar incapacitados, ambos lo sabían también. Creature hizo lo que le ordenaron, hizo flotar las varitas de ambos hombres hacia su mano que los esperaba y luego se las presentó a Harry con una reverencia. Los ojos de Slughorn se abrieron de par en par y entró en pánico frenéticamente mientras revisaba sus bolsillos. Parecía aliviado y sacó su mano derecha y Harry, que no se había quedado de brazos cruzados, lo petrificó antes de que pudiera ingerir el contenido del pequeño frasco de poción. Harry convocó el frasco y lo colocó sobre el escritorio frente a él, fuera del alcance del hombre. Tenía su varita apuntando hacia los dos hombres. Les he administrado la dosis de Veritaserum base. No les hará divulgar nada y no les harán preguntas indiscretas, nada que no sea indiscreto en nuestra relación de trabajo de todos modos. Esto es indignante.
La dicotomía entre el tono neutral impuesto y la furia absoluta de recibir la dosis, ilegalmente, ya que es contra su voluntad, hizo que Kirus escupiera de rabia, pero su forma de hablar no estuvo a la altura. En cualquier otra circunstancia, la disparidad habría sido cómica. Creature, repitió Harry, y el elfo hizo flotar 2 frascos frente a los hombres, fuera de su alcance. Kirus se había estirado para cogerlos e inspeccionar su contenido, pero Harry lo petrificó antes. Déjenme dejar esto en claro. Frente a ustedes hay un frasco que eliminará los efectos de la poción. Si desean tomarlo, pueden hacerlo y marcharse. Una vez que estén en el salón, Creature les devolverá su varita, ya que no podrán volver a ingresar a la oficina a través de las barreras. Hizo una pausa y vio signos de alivio en sus ojos, ninguno podía moverse ni cambiar su postura todavía. Si alguno de ustedes hace eso, su relación laboral conmigo terminará. Lamento haber tenido que hacer esto y, en otras circunstancias, no lo habría hecho. Aún pueden conservar el derecho a responder o no responder preguntas. Si sus respuestas no son satisfactorias, no trabajaré con ninguno de ustedes, ahora ni en el futuro. Tengan en cuenta que su voto de silencio les impedirá divulgar este incidente. No mostró ningún remordimiento por lo que había hecho. Esto era estrictamente necesario en la mente de Harry. Los despetrificaré uno a uno y podemos discutir las cosas civilizadamente o pueden irse. Era difícil saber cómo reaccionarían cuando no pudieran moverse. Harry fue el primero en despetrificar a Kirus Greengrass. Esto es indignante. Repitió la misma frase, aunque la forma de decirla no fue diferente. No voy a tolerar esto y tienes mi dimisión. Se puso de pie y dio 2 pasos para marcharse cuando la voz de Harry le llamó la atención, deteniendo su movimiento. ¿No quieres investigar cómo terminar con la maldición?, preguntó Harry, intentando, sin éxito, mantener un tono de voz ligero y cuestionador. Kirus no movió las piernas y estiró el cuello y los hombros para mirar a Harry. Sus ojos estaban oscuros y no era posible que estuviera más furioso. ¿Qué dijiste? Más allá de la biblioteca negra, es posible que tenga un recurso cada vez mayor para la magia basada en rituales. ¿No era el objetivo de tu administración y del contrato matrimonial obtener el conocimiento de cómo terminar con la maldición del linaje en tu familia? Harry sonrió para sus adentros. Sabía que sus acciones no serían bien recibidas y se había preparado para esto. ¿Me estás chantajeando para conseguir mi cooperación? ¿Condenas a mis niñas y a sus hijos cuando puedes ayudarlas? ¿Eres tan insensible? Si estaba exclamando alguna de sus palabras, Harry no lo sabría. El Veritaserum lo mantenía todo bajo control. No te estoy chantajeando en absoluto, le dijo Harry, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Tú eres quien decide si renunciar a tu puesto, no yo. Kirus miraba fijamente al joven, pensando, debatiendo, inseguro de sus acciones. Semántica. Yo digo chantaje, tú dices que soy libre de irme. Se sentó en la silla, sin parecer más feliz que antes. Ahora Harry giró su varita hacia Slughorn y lo despetrificó. Había pensado que eras una mezcla de tus padres, Harry, hijo mío. Los ojos y la inteligencia de Lily con el temperamento y la moral de James. Estaba equivocado. Veo mucho más de Lily en ti, un exterior cálido y una inteligencia despiadada que utilizas cuando es necesario. Asintió con la cabeza y volvió a sentarse también. ¿Cuál es tu influencia sobre mí? ¿Habías identificado el punto débil de Kirus? ¿Has preparado lo mismo para mí? Harry le dirigió una sonrisa sombría. No necesitaba nada. Has estado organizando una reunión, has vuelto a salir en sociedad y has mencionado mi nombre. ¿Cancelarías todo eso ahora y permitirías que la gente se pregunte si siquiera teníamos una relación? Todo lo que el público sabe es que nos sentamos juntos en el baile de Navidad y no hablamos demasiado en ese momento. Perjudicando mi credibilidad, mi posición social y política. He enseñado a pocos con más rasgos de Slytherin que tú. Miró a Kirus y luego volvió a centrar su atención en Harry. No me retiraré todavía, pero tal vez lo haga. Harry asintió con la cabeza. Se pasó la mano por la cara y guardó la varita en su funda. ¿Alguno de ustedes quiere empezar primero? Lo haré, sin embargo, solicito que Kirus no pueda escuchar lo que estamos hablando, dijo Slughorn. Yo también lo pediré, afirmó Kirus, que quería la misma privacidad. El hecho de que ninguno de los dos pudiera divulgar información no significaba que no pudieran actuar en función de ella. Harry sacó su varita y llevó la silla de Kirus, con él dentro, hasta la esquina de la habitación. Colocó un hechizo de privacidad y se preparó para esto. Responde a esta pregunta y a todas las preguntas siguientes, a menos que se te indique lo contrario, con un sí o un no. ¿Tienes malas intenciones en tus planes para mí? No.
¿Pretendes que me pase algo negativo? No. ¿Me dijiste toda la verdad sobre tu relación con mi madre? Sí. ¿Actuaste de buena fe hacia mi madre, Lily Potterne Evans? Sí. ¿Pretendes trabajar solo para mi beneficio? Slughorn abrió la boca y no pudo responder no. Intentó decir sí y también falló. ¿Tienes intención de trabajar para nuestro beneficio mutuo? Harry aclaró aún más la pregunta. La anterior era demasiado limitada para obtener una respuesta. Sí. Slughorn tenía una mirada de alivio al poder responder de una manera que ahora no era horrible. ¿Actuarías en tu propio interés en detrimento del mío si eso fuera beneficioso para ti? No, Harry se sorprendió de poder responder. Tal vez su pregunta no era lo suficientemente específica. ¿Actuarías en tu propio interés, en detrimento de mis intereses, si eso fuera muy beneficioso para ti? Horace no respondió negativamente. Parecía avergonzado, pero no del todo. ¿Estás ofreciendo ayudarme principalmente por mi fama? No. De nuevo, sorprendente. No era imperdonable que el hombre trabajara para su beneficio y el de Harry. Solo necesitaba saber a qué debía prestar atención y obtener ese tipo de detalles antes de decidir su papel. Por favor, explícame por qué te ofreces a ayudarme. Harry tenía curiosidad, tenía algunas ideas propias, pero quería ver qué le permitía decir la poción. Slughorn lo evaluó. Tu madre siempre fue una de mis favoritas. En cierto modo, era como una hija para mí. Era muy brillante y una de mis mejores alumnas. Su pérdida casi me destrozó. Deseo ayudarte por ella y admito que sé que también me beneficiaré de ser tu asesor. Harry sabía que el hombre era escurridizo y podía hacer lo que le había descrito al explicarle esta poción. Harry ya había ideado un método para lidiar con esto. ¿Ocultaste alguna información en tu última respuesta? Responde con un sí o un no. Los ojos de Horace se abrieron de par en par con horror. Sacudió la cabeza, no quería responder. Ambos sabían que Harry había comprendido la limitación de su pregunta y había descubierto que Slughorn la estaba explotando. El rostro del hombre se sonrojó. Mira, Horace, no espero que seas completamente leal y que no hayas cometido errores a estas alturas. Quiero honestidad y quiero saber si me estás ocultando información que pueda volver en mi contra más tarde. Ese es mi propósito hoy. Harry estaba apasionado por esto. Pensaba que Slughorn podría ser un aliado muy fuerte. Especialmente cuando no creía que él y Dumbledore fueran amigos cercanos. Colegas de mucho tiempo, pero su falta de interacción en el baile de Navidad había sido notoria. Slughorn tenía una mirada distante, sus ojos se habían desviado hacia la esquina. Harry dejó que el hombre se enfadara. No estaba seguro de si era el momento de presionar o no. Harry cerró los ojos y se debatió entre presionar o no. Decidió hacerlo y abrió los ojos. ¿Tiene esto que ver con Tom Riddle? Slughorn giró la cabeza y se concentró en Harry, con una postura derrotada. No me importa lo que pasó en el pasado, Horace. Quiero vengar a mi madre y acabar con ese monstruo. Si puedes ayudarme, será de gran ayuda para perdonar tu error pasado. No estoy seguro de poder decírtelo, Harry. Si la poción no hubiera sido efectiva, Harry habría esperado que apenas hubiera susurrado ese comentario. Parecía un hombre derrotado, envejecido 10 años en 10 segundos. Siempre que no me ocultes información que podría ser fundamental para derrotarlo, puedo vivir con los errores del pasado. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes compensarlo en el futuro. He preguntado por ahí y creo que podrías ser una persona increíble para tener de mi lado. Pero solo puedo tener a personas en las que confío y que sean totalmente leales y comprometidas conmigo. Harry realmente esperaba poder lograr que ese hombre se pusiera de su lado. Incluso teniendo todas las cartas en la mano, el hombre era astuto y no revelaba nada perjudicial. Sabía que Harry no lo torturaría ni le haría nada terriblemente vergonzoso y simplemente siguió adelante, incluso poniendo a Quirrell en una situación peor, ayudando a Harry. Tenía buenos contactos y, lo que es más importante, había aconsejado a su madre. Por todo lo que había oído, su madre era increíble. Hizo algo que derrotó al Señor Oscuro. Se sacrificó de tal manera que protegió a su hijo, incluso siguió haciéndolo hasta el día de hoy. James, el padre de Harry, ni siquiera había usado su varita. No había estado preparado para un ataque. Había elegido al amigo que lo traicionó y sus otros dos mejores amigos tampoco eran confiables, aunque no eran traidores. Remus no se había molestado con él y Sirius no era confiable. A Harry todavía le gustaba y apreciaba la relación que tenía con ellos, pero no se engañaba a sí mismo. Había pasado mucho tiempo pensando las cosas y había llegado a la conclusión de que su padre había cometido errores colosales. Harry no estaba seguro de poder permitírselos.
Su vida había reflejado la de su padre, hasta cierto punto. Ambos habían sido seleccionados para Gryffindor, ambos se habían hecho buenos amigos en el primer año, él tenía buenas notas pero ninguno de los dos destacaba académicamente desde el principio, pues preferían holgazanear y jugar al Quidditch que estudiar, y lo más importante, sus buenos amigos no le eran tan leales como él a ellos. Nunca le habría dado la espalda a Ron si su nombre hubiera salido de la copa. Nunca habría cuestionado a Hermione si ella hubiera dicho que no lo hacía con tanta insistencia como Harry. Si ya había grietas en los cimientos de su amistad, no sentía que pudiera depender plenamente de ellos. Durante los primeros años había sentido que se parecía mucho más a su padre, una estrella de Quidditch que disfrutaba de la diversión y no se tomaba los estudios demasiado en serio, a menos que fuera necesario. No era que no quisiera a su padre, lo amaba, lo hacía lo mejor que podía sin conocerlo. El hombre lo había amado y había dado su vida por él. Harry simplemente no lo conocía, apenas lo recordaba. Lo que había aprendido sobre sus padres le hizo pensar que, entre los dos, Lily era la persona a quien debía intentar emular. Ella llegó a un mundo extraño que estaba en su contra, él comprendió el prejuicio que Hermione y otros hijos de Muggles enfrentaban. Ella era una estudiante destacada, una prefecta y delegada. Fue aclamada como un prodigio de encantamientos y pociones. Era lo suficientemente pragmática como para cuidar de su propio futuro y el de sus hijos. Harry pensó que su acuerdo de casarse con un miembro de la familia Potter probablemente beneficiaría más a sus hijos y su familia que a ella misma. Podría haberse ido sin más. En cambio, había tomado una decisión que la vinculaba a una familia que era muy respetada y que cuidaría de ella y de sus hijos. Les daría todas las ventajas que un largo linaje mágico podía brindarle a un niño. Fue el acuerdo de su madre con el hombre para la tutela lo que lo llevó a creer que debía aceptarlo. La vacilación de Remus y Sirius no tuvo un efecto real en su plan. Escuchó sus palabras y concluyó que no tenían idea real de lo que realmente había sucedido. Amaban a su padre, y a él por extensión. Nunca confiaría completamente en Remus, porque nunca estaba allí para él sin una razón válida para su ausencia. Ni siquiera se confiaba en Sirius para actuar en nombre de la familia Black. Arcturus había dejado el liderazgo de la familia al nieto de su hermana, a quien nunca llegó a conocer, antes que a su propio nieto, a quien había visto crecer y luchar en una guerra. Harry había decidido que podía amarlos y tratarlos como tíos, y que estaba bien si no era completamente abierto con ellos, si no tenía que seguir todos sus consejos y podía ocultarles secretos. ¿Alguna vez te dije por qué ayudé tanto a tu madre?, preguntó Horace, trayendo a Harry de vuelta al hombre en el que su madre había confiado. No, no creo que lo hayas hecho. El hombre tenía una sonrisa severa en su rostro. Ella fue mi redención. Sus ojos ardían con intensa emoción. Se suponía que ella era lo que yo pensaba que debería haber sido mi favorita anterior. Era tan brillante, una luz que guiaba nuestro mundo oscuro. Ella habría cambiado el mundo mágico. Su empuje, su inteligencia y su determinación tenaz no la habrían dejado hacer menos. Dejó caer la cabeza entre sus manos con tristeza. Cuando levantó la cabeza, había lágrimas cayendo por sus mejillas. La empujé hacia los Potter. Una familia con una larga historia de ser precursores del cambio. Amado Charles por galvanizar a los ciudadanos ingleses para que abandonaran su neutralidad y ayudaran contra Grindelwald. Él era solo otro Potter que hacía cosas maravillosas por nuestro mundo. Actuaba según su moral cuando nadie más lo hacía. Y él no es el único Potter, tu familia es famosa por eso. Tragó saliva con fuerza y se secó las lágrimas de las mejillas. Con el apellido Potter y siglos de tradición a sus espaldas, habría sido capaz de llevar a cabo los cambios que tanto le apasionaban. Toda mi politiquería, todas mis intrigas, todos los favores que pedí, todo se fue al traste. Arruinado por el hombre al que había ayudado más que a ningún otro cuando era estudiante. El que, con avidez, pensé que sería el próximo Albus Dumbledore, un futuro ministro de magia, un joven que tenía el mundo delante de sus ojos y decidió que no era suficiente, el mismo hombre que asesinó a la joven que yo esperaba que me redimiera. Se llevó el puño a la boca y lo mordió, intentando, sin éxito, contener un sollozo. Se inclinó hacia adelante en su silla y las lágrimas volvieron a escaparse de sus ojos, rodando por su rostro y cayendo al suelo. Tom me engañó por completo. Era tan carismático y terriblemente inteligente.
Le di acceso sin restricciones a la sección restringida, respondí todas sus preguntas sobre magia que un estudiante ni siquiera debería conocer, estaba tan fascinado por la magia mal vista, le presenté a las familias que más tarde se convirtieron en sus partidarios de círculo íntimo, los patrocinadores financieros y políticos de su ascenso como señor oscuro. Y Lily, la pelirroja nacida de mugles, la que al menos era tan inteligente como Tom, la que tenía un corazón bondadoso, un alma pura, ella era mi esperanza. Para entonces yo lo tenía todo, dinero, poder y conexiones en abundancia. Lo tenía todo menos una conciencia tranquila. Ella habría sido la que arreglaría eso, la que repararía nuestro mundo y nos llevaría a un lugar mejor. Realmente creo que ella debería haber sido tan venerada como Rowena Ravenclaw. El efecto de la poción había desaparecido, su voz había recuperado la emoción y Harry no estaba completamente seguro de cuándo había sucedido. Había sucedido por completo, pero no en el momento preciso. A menos que Slughorn fuera un actor impecable, con y sin Veritaserum, no podría haber fingido la sinceridad. Entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Tu tercera y última oportunidad? ¿El hombre que puede vengar a mi madre y acabar con el joven que se convirtió en una abominación? Preguntó Harry en voz baja. Sí, dijo con voz ronca. Harry estaba increíblemente contento. Había querido averiguar las verdaderas motivaciones del hombre y ahora lo había hecho. Había encontrado su debilidad y la había explotado. Le había dolido la conciencia ser engañoso, atraer a los dos hombres a una trampa e intentar engañarlos. La única razón por la que tenía una oportunidad de funcionar era porque quien lo creería o sospecharía del ingenuo chico de 14 años que sobrevivió. Lo habían subestimado y ni siquiera se habían molestado en asegurarse de que hoy entablarían conversaciones y negociaciones de buena fe. Tom no se ha ido y creo que lo sabes, Harry observó cómo sus palabras tenían el mismo efecto que si acabara de azotar un látigo con un fuerte chasquido, obligando a los que estaban cerca a prestarle atención. Es un espíritu, me imagino. Débil, frágil y a medio paso de la muerte, susurró Horace. Lo vi en ese estado. Poseyó a Quirrell en mi primer año y trató de matarme 2 veces. La primera vez, al hechizar mi escoba durante mi primer partido de Quidditch y la segunda vez, la protección de mi madre lo mató. Harry observó atentamente mientras sus palabras lo inundaban. El Veritaserum ya no estaba en efecto y tenía que ser consciente de ello. En mi segundo año, el diario de Ridley poseyó a un estudiante y liberó un basilisco sobre víctimas desprevenidas. Fue un milagro que nadie muriera. Hablé con él entonces. Monólogo y me contó sobre sus verdaderos orígenes antes de lanzar el basilisco de Slytherin sobre mí. Harry se arremangó la manga para que se le viera la marca de la mordedura en el brazo. Aquí es donde me clavó su diente mientras le atravesaba la parte superior de la boca con una espada, hasta el cerebro. No deberías estar vivo, dijo Slughorn con horror. Fawkes me salvó. Lloró en la herida y neutralizó el veneno. Horace entrecerró los ojos y se dio un golpecito en la barbilla, pensativo. Ya veo, Harry ignoró el comentario. Entonces detuve el diario para que no le robara la vida a Ginny y devolviera la vida a Ridley, de 16 años. Le clavé un colmillo. Si una persona albina y otra persona albina se casaran y de alguna manera naciera un niño de su unión con un efecto doble, debido a la falta de pigmentación en su piel, sería una comparación adecuada para la palidez del hombre. La única otra explicación sería que su corazón se hubiera detenido y todos los glóbulos rojos se hubieran retirado al centro de su cuerpo, dejando sus vasos sanguíneos vacíos. ¿Sabes cuál era la magia?, dijo Harry. Era una declaración de hechos. Sabía que Dumbledore había guardado el diario y el brillo en sus ojos cuando se enteró de lo que había hecho era algo que Harry nunca olvidaría. Slughorn no respondió, tal vez no hubiera podido hacerlo. ¿Qué pasa? Su voz no era elevada, pero estaba claramente cargada de una determinada expectativa. Horacio meneó la cabeza, sus ojos estaban desenfocados y sin ver. Dumbledore sabía lo que era y no me lo dijo. ¿Cómo voy a luchar contra un enemigo que no deja de perseguirme si no sé qué armas posee? Su voz era cortante y quería empujar al hombre. Juré que nunca hablaría de ello. No puedo, su voz estaba llena de miedo. Es magia del alma, ¿no? La idea se había consolidado en su cabeza cuando probó su capa con Fleur. Si detectas a los humanos al sentir su alma, entonces estaba claro que hay magia que puede interactuar con el alma de uno. El diario Tom había estado extrayendo la vida de Ginny. Vida, como en el alma. Detectas la vida al detectar el alma. Puede que haya sido demasiada coincidencia, o incluso simplemente equivocado, pero su instinto le dijo que tenía razón. La reacción de Slughorn también lo delató. ¿Qué sabes tú de eso?
Horace volvió a la vida, sus mejillas se sonrojaron a pesar de que el sudor brillaba en su rostro. Nada, es una teoría mía, afirmó Harry rápidamente. ¿Nada? No deberías saber nada sobre magia del alma. No debería estar en tu vocabulario. No me lo creo. El hombre se había vuelto intenso, duro incluso. Normalmente, un estudiante de mi agente no lo sabría. Estaba haciendo una investigación sobre cómo detectar la vida y aprendí a detectar la presencia humana. Le pregunté a una amiga si existía la magia del alma y me dijo que era la más oscura de las artes. Nunca jamás debería estudiarla. Dada la advertencia y mi experiencia con el diario, supongo que Tom se habría adentrado en ella, después de todo, él es un señor oscuro. Harry mantuvo la calma, sabía que el hombre no podía hacer más que gritar. Estaba sin varita y a medio segundo de ser sometido por la varita de Harry si hacía cualquier tipo de movimiento amenazante. Slughorn lo atravesó con una mirada gélida. Él cedió y suspiró. Necesitaría ver el recuerdo, pero supongo que era un Horcrux. ¿Un Horcrux? Un Horcrux es un objeto en el que una persona ha ocultado una parte de su alma. Su frente estaba profundamente arrugada y sus ojos muy abiertos mientras explicaba lo que era. El miedo se apoderó de él. Voldemort creó un Horcrux. Por eso sobrevivió a su maldición rebotada. Harry se dio cuenta. Entendió cómo era posible que todavía estuviera vivo cuando todo el mundo mágico pensaba que se había ido. ¿Cómo es posible dividir el alma? Un asesinato sin arrepentimiento, dijo Horace, con la voz apenas por encima de un susurro. Matar desgarra el alma, es una violación de la naturaleza. Harry asintió, no necesitaba imaginarse hasta dónde había llegado Ridley. Asesinar a alguien y partirse su propia alma. El solo hecho de saberlo era suficiente para provocarle escalofríos en el cuerpo. Era grotesco, antinatural, e incluso pensar en ello dejaba una impresión de maldad que nunca se podía ignorar. Un Horcrux. Mientras estuviera allí, no podría matar a Voldemort para siempre. Tendría que encontrarlo y destruirlo. ¿Qué tipo de objeto podría ser? ¿Era el diario? No había sido un libro normal. ¿El alma lo protegía físicamente? ¿Cómo se destruye un Horcrux? Harry esperaba que cambiar la naturaleza de la discusión sobre ello sacara al hombre de su estado catatónico. Era como si estuviera en presencia de un dementor, reviviendo su peor recuerdo una y otra vez. Veneno de basilisco, fuego demoníaco y posiblemente una maldición asesina. Frunció el ceño ante eso último, que era más una hipótesis que una teoría real respaldada con resultados probados. Espera, hay algo que no entiendo, Harry estaba confundido. Si requiere asesinato, ¿no debería haber cientos de magos con Horcruxes? Voldemort no sería el primero en cometer un asesinato sin arrepentirse. Horace podría haber intentado otorgarle puntos si todavía fuera un estudiante por tal idea. La magia requiere más que solo el acto de dividir el alma. El asesinato es la pieza final de un ritual diseñado para dividir el alma y capturarla en un objeto. Tienes razón en que es mucho más complejo que un simple asesinato. El ex profesor de pociones de ojos vidriosos estaba más allá del punto en el que el horror podría afectarlo. A Harry le recordó al hombre casi borracho, pero en lugar de alcohol, era por el horror. ¿Un ritual? ¿No era interesante? Harry sabía que Voldemort debía haber aprendido de las memorias y los libros que se habían dejado en la Cámara de los Secretos. Habría empezado con los juegos de rituales. Habría sido uno de los rituales especiales, había 7 espacios para ellos. Slytherin había sido muy particular al advertir a quienes leían su obra que se ciñeran a los 7 grupos de 7. Ir más allá de eso y llegar a un lugar de equilibrio mágico era una locura. 3 grupos de 7 rituales era ridículo. Slytherin afirmaba que reunir 7 por 7 requería un amplio conocimiento y una investigación intensiva. La cámara estaba controlada por un Horcrux. Harry pensó en eso. No, no podía ser. Había buscado almas dentro de la cámara. Todas las veces que había lanzado el hechizo había dado negativo. Si el diario era uno solo y lo destruí con veneno de basilisco, ¿eso significaría que tenía más de uno o que su espíritu incorpóreo sería todo lo que quedaría de él? Harry tenía mucha curiosidad ahora, la idea de crear más de uno, eso no era algo bueno. Podrían ser cualquier cosa. Sin embargo, Lucius Malfoy había estado en su posesión. Voldemort pudo haber hecho que sus seguidores los escondieran. 7, dijo Horace con voz entrecortada, la palabra apenas se oía. Se aclaró la garganta. Me preguntó si era posible hacer 7. Si solo hubiera tenido uno, habría fallecido, ya que ninguna parte de su alma permanecería en la tierra. 7. Mierda. Mierda. Esto fue terrible. Un puñetazo en el estómago.
Una verdadera patada en los huevos. ¿Cómo lo hizo encajar dentro de los 49 rituales? ¿Todos sus rituales de poder eran horrocruxes? Los 7 conjuntos se centraban en su mente, habilidades mágicas, rejuvenecimiento físico, rejuvenecimiento mágico, fuerza física, fuerza mágica y 7 rituales de poder. Los horrocruxes no encajaban en ninguno de los conjuntos, excepto en el conjunto de poder. A menos que fuera más allá de las 7 series de 7. ¿Habría sido lo suficientemente loco como para no escuchar el consejo de Salazar Slytherin? ¿Habría intentado 3 series de 7? ¿Sería tan grande su ego? Era posible. Con suerte, eso quedaría más claro. Harry se dio cuenta de lo importante que era este conocimiento. Tienes que protegerte. Tienes que hacer un juramento inquebrantable de nunca revelar ese secreto. Sus seguidores obviamente no lo saben o habrían recibido instrucciones sobre cómo revivirlo. Harry hablaba muy en serio. Recordaba lo importante que había sido para Fleur mantener oculto el conocimiento de su capa. Esto era eso, pero con esteroides. Iba a pedirle uno a Quirrell y pedirte que lo ates. Sus juramentos a la familia Black no son para mí. Le daría la consideración de ayudarlos con el acceso a todos los recursos que tengo para eliminar la maldición de su linaje. ¿Qué opinas? Harry se pasó las manos por la cara, el pelo y la nuca, sujetándolas y apretándolas. Todo ese estrés le estaba pasando factura. Es sensato. ¿Qué implicaría? ¿Qué tienes en mente, Harry, hijo mío? Harry le dirigió una débil sonrisa que no llegó a sus ojos. Era agradable ver que Slughorn estaba recuperando la compostura. Lealtad y evitar que me traiciones o que te obliguen a hacerlo. ¿Lealtad? Frunció el ceño ante eso. Sí. Entonces podría confiar plenamente en ti. No tendría la persistente sospecha de que podrías traicionarme, intencionalmente o no. Slughorn no parecía contento con la idea, así que Harry intentó razonar con él. Mira, dijiste que mamá era tu oportunidad de redención. No es demasiado tarde. Yo puedo ser eso para ti. Ya he conseguido aliados potenciales, tengo el control de las familias Black y Potter y eso sin mencionar mi propia fama. Podemos destruir al Señor Oscuro, podemos derrotarlo. Pero no me arriesgaré a una traición. Es necesario tomar todas las precauciones. Horace aún no estaba convencido. No juraré lealtad sin tener la seguridad de a quien se la juro. Apoyé ciegamente a Tom y no volveré a correr ese riesgo. ¿Era eso una declaración de hecho o en realidad le preocupaba que Harry pudiera seguir el camino de Tom? Harry frunció el ceño y estaba a punto de replicar el comentario cuando Slughorn matizó su declaración. ¿Quieres un juramento de lealtad de mi parte cuando te lo doy libremente? No creo que seas como Tom, pero, como tú y la lealtad, tampoco me arriesgaré. ¿Equitativo? Slughorn estaba pidiendo un intercambio equitativo. Harry tarareó y luego asintió. ¿Qué hay de la redacción? Yo, Horace Slughorn, juro que actuaré de buena fe como asesor de Harry James Potter. Juro además que no divulgaré de ninguna manera información que pueda causar un daño grave a Harry James Potter. Eso debería ser suficiente. Harry había pensado en términos ligeramente diferentes, pero eso parecía cubrirlo todo. ¿Qué quieres que jure? Harry había pasado tiempo pensando en qué palabras podría querer y no esperaba algo así. Me gustaría que jurases que no trabajarás deliberadamente contra el mejoramiento del mundo mágico y la destrucción de Tom Marvolo Riddle. Los labios de Harry se tensaron. ¿Mejorar el mundo mágico? Eso es tan amplio que no sería demasiado fácil entrar en conflicto con él. Slughorn negó con la cabeza. No, creo que aquí es mejor decir amplio. El término es tan vago que tendrías que hacer algo terrible para romperlo. Previene la acción, no te obliga a actuar. El juramento se hace cumplir por magia. Sigue tu intención. A menos que tengas la intención de dañar el mundo mágico, no hay problema. Entonces, no seas malo y estoy bien. Un lento asentimiento lo confirmó. Necesitaremos una carpeta, dijo Harry, desviando la mirada hacia la esquina donde Quirrell Greengrass todavía estaba sentado. ¿Qué intención tienes con él? Preguntó Horace. El suero ya habrá cumplido su ciclo. Eso era cierto y roció al hombre con una segunda dosis, no parecía que Slughorn estuviera a favor de eso. Haz que te haga el mismo juramento. Aunque sea el mayordomo de la Casa Negra, no está de más ser cauteloso en este aspecto. El contrato mágico que ha firmado cubrirá todo lo demás, solo que hay margen de maniobra entre lo que es mejor para la casa y para ti. Cualquier forma de coerción utilizada contra él lo privará de todo conocimiento sobre la familia y lo despojará de sus poderes, no hay nada de qué preocuparse en ese aspecto, en todo caso, te da una doble cobertura. Harry asintió, contento de tener al hombre de su lado.
También deberías solicitar una actualización de todas las órdenes vigentes de aquellos que están al servicio de la Casa Black. Lo más probable es que la lista incluya a los elfos domésticos y los mayordomos. No creo que la Casa Black tenga otros cargos formales en este momento ni en el pasado reciente. ¿Es eso lo que se suele hacer cuando se asume el liderazgo de una familia, Horace? Preguntó Harry. Esas eran las clases de ideas que debería haber aprendido mientras crecía. No es una norma en sí, pero es recomendable. Las órdenes vigentes de los maestros anteriores deben cumplirse a menos que sean revocadas. Bueno. Harry se levantó y disipó los hechizos de privacidad. Kyrus se levantó y se movió para volver a sentarse frente al escritorio. Harry hizo levitar la silla en su lugar y Kyrus se sentó. ¿Habéis llegado a algún acuerdo? Preguntó a medias y afirmó a medias. Sí. Necesitaremos que actúes como vínculo para un voto mutuo inquebrantable. El hombre alzó las cejas y miró de un lado a otro, aunque no dijo nada. Necesitaré mi varita, dijo. Harry se lo devolvió y caminó alrededor del escritorio para quedar detrás de las dos sillas en las que se habían sentado los hombres, antes de que se levantaran. Harry estrechó las manos de Horace y repitió los votos con Kyrus uniéndolos en un voto inquebrantable. ¡Qué nombre tan gracioso, voto inquebrantable! Claro, no se podía romper, pero se podía disolver, si ambas partes lo deseaban y tomaban las medidas necesarias. Era un contrato que se cancelaba bajo pena de muerte, ni más ni menos. Los contratos se pueden frustrar y rescindir. Tal vez debería haber sido una sensación de constricción, de que su capacidad de actuar libremente se había visto limitada por el juramento inquebrantable que había hecho. En cambio, sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Tener a Slughorn de su lado fue monumental. Aprender sobre los horrocruxes de Voldemort, eso no tuvo precio. Sin ese conocimiento, habría estado condenado al fracaso. Aún parecía una posibilidad remota, que encontraran y destruyeran hasta 6 más. Harry no estaba seguro de si a Tom le interesaba que le extrajeran 7 fragmentos de alma de su alma o 7 en total. Harry tenía que aprender cómo funcionaba el ritual para averiguar si se trataba de los 7 rituales o de 7 fragmentos. Ahora es tu turno para un juramento de lealtad, Kyrus, dijo Slughorn después de ajustar su túnica para que su antebrazo estuviera completamente cubierto nuevamente, se subió la manga para que la piel desnuda agarrara la piel desnuda para el juramento. No estoy haciendo un juramento inquebrantable, dijo rotundamente. Harry puso los ojos en blanco, ya habían hablado de esto. Me jurarás lealtad y yo a cambio juraré que le daré a la casa Greengras acceso a todo el conocimiento sobre rituales que poseo mientras seas el administrador de la casa Black. Podían examinar la biblioteca Black en busca de rituales a su gusto. Necesitaba otro teniente leal que se encargara de una faceta de su vida para la que no estaba bien preparado. Kyrus cedió, lo más probable es que estuviera haciendo una pose para asegurarse de que eso se incluyera en el ritual. Harry agarró su antebrazo y Kyrus el suyo, ambos juraron los votos y Slughorn los ató, completando otro voto inquebrantable. Harry volvió a tomar asiento y los otros 2 hombres hicieron lo mismo. Horace fue el primero en hablar, reiterando su sugerencia anterior. Deberías llamar al elfo y preguntarle a Kyrus cuáles son las órdenes vigentes. Bien, dijo Harry. Creacher, gritó. El regente llama de nuevo, dijo con una mueca de desprecio mientras se inclinaba de nuevo. Cuéntame todas las órdenes que has recibido de tus amos actuales y anteriores, ordenó Harry con firmeza. Los ojos del elfo se abrieron de par en par y parecía estar al borde del pánico, pero estaba atado por su servidumbre. El maestro Arcturus me ordenó que no abandonara Grimmauld Place a menos que él o un nuevo regente me llamaran. El maestro Regulus me ordenó que lo dejara y que destruyera un relicario. La señora Narcisa me ordenó que mantuviera un registro de todos los tratos de la familia Black y que le informara cuando viniera a Grimmauld Place. La señora Bellatrix le ordenó a Creacher que siempre informara de las conversaciones del maestro Sirius que Creacher pudiera escuchar y que lo espiara cuando fuera posible. Esas son las órdenes vigentes antes de que seas el regente Black. Creacher, quédate donde estás hasta que te dé permiso para moverte, dijo Harry, tratando de asimilar por completo lo que le habían ordenado. Kyrus, ¿tienes alguna orden permanente? Preguntó Harry con evidente interés, la ira filtrándose en su tono mientras procesaba lo que algunas de esas órdenes podrían significar. Orion Black me quitó mi autoridad para que no pudiera interferir en los asuntos comerciales, políticos y legales en nombre de la familia. En resumen, me han relegado a un puesto de contabilidad glorificado. Rastreo y mantengo organizados los activos familiares y no puedo hacer más, ni siquiera puedo renovar los contratos de alquiler que vencen. Harry resopló, no era difícil ver lo enojado que estaba el hombre. Bueno, Daphne tenía razón.
La posición estaba completamente neutralizada. Ari se volvió hacia Slughorn y le preguntó, ¿algún consejo? Kyrus es leal, elimina todas las restricciones y haz que asuma el papel tradicional. Él debe representar a tu familia en el Uizengamot, debe contratar y coordinar a los asesores legales y, dados sus antecedentes, debe ser el administrador financiero de tu familia una vez más. Dado lo bien que le ha ido con la casa Greengras, sería prudente. Horace le contó sus recomendaciones. Debes estipular que te mantendré al tanto de los asuntos más importantes para que puedas dar tu opinión al respecto. No tienes que preocuparte por los asuntos cotidianos, pero sí debes estar al tanto del panorama general y poder dar tu opinión al respecto. Las reuniones semanales son obligatorias y se recomienda una segunda reunión hasta que tengas claro el asunto de Ose Black. A Kyrus no le habían pedido su opinión, pero la añadió de todos modos. Ari asintió. ¿Cómo lo hago? Si hubiera firmado un contrato mágico, no habría tenido que modificarse para quitarle poder y ahora agregarle más. Puedo elaborar la documentación y contrastarla con la forma en que Arcturus configuró el original. Ari estaba eufórico. Era una situación perfecta. Ninguno de los dos podía traicionarlo y, de hecho, podía confiar en sus consejos. Podía confiar en ellos y no tener que preocuparse por la duplicidad. Había ansiado esto durante meses. Bien, avísame cuando hayas terminado para que podamos reunirnos y repasarlo. Voy a usar este lugar para hacer negocios. Nuestro punto de encuentro será aquí, si te parece bien, dijo Harry dirigiéndose al hombre. No hay problema. Debería terminar en un día o así. Bien. ¿Y ahora qué hacemos con las órdenes vigentes de Creacher? Horace miró a Kyrus, quien le indicó que le haría caso. Bueno, la orden de Arcturus es estándar. Los elfos pueden ser capturados y no tienen defensas mentales. A los elfos rara vez se les permite abandonar el hogar en el que sirven. Yo dejaría ese. Ahora, la orden de Regulus, se rascó la barbilla. No estoy seguro de qué hacer con eso. Tal vez haga que el elfo traiga el relicario aquí para que lo examinemos. Las órdenes de Narcisa y Bellatrix son que debería pedirle que recite todo lo que les informó. Dudo que funcione, ya que lo más probable es que le hayan quitado ese conocimiento. Lo estaban usando para espiar. Rescinda sus órdenes y ordénele que no acepte ninguna nueva de ellos ni responda a sus llamadas. Cualquier contacto con ellos debe serle informado de inmediato. Kyrus había estado asintiendo y ahora que había terminado, murmuró que estaba de acuerdo con las ideas que se le habían ocurrido. Sensible, muy sensato. Ari le dijo a Creacher que les dijera todo lo que pudiera recordar sobre la información que le habían pasado a Narcisa y Bellatrix, pero Slughorn tenía razón, no había podido recordar nada de eso, ni tampoco el momento en que había seguido la orden. Ari continuó con eso emitiendo las órdenes con solo una corrección que se requirió, después de que Kyrus señalara una posible laguna legal. Ahora los tres hombres esperaban que regresara con el relicario. Creacher regresó y sostenía un relicario adornado con una serpiente prominente en forma de S en la pila bautismal. En cuanto apareció el segundo Creacher, Ari sintió que su anillo se calentaba, el anillo de perídoto de jefe de casa Potter. Podía sentir que su magia interactuaba con él. No sabía qué estaba haciendo, pero podía sentir algo con su incipiente capacidad de detección mágica. Se sentía como protección, limpieza y una sensación de identidad. Ari entrecerró los ojos al observar el relicario. Había algo extraño en él. Una malevolencia y una sensación de desprecio que pervertían el aire y la magia que lo rodeaban. Creacher coloca el relicario en el centro del escritorio boca arriba. Ari podía ver que el elfo quería hacer cualquier otra cosa, pero no lo hizo, no podía. Sus ojos llenos de odio nunca dejaron a Harry mientras colocaba el relicario en el escritorio y murmuraba obscenidades y cosas despectivas sobre Harry. ¡No! No puede ser. Slughorn pareció reconocerlo. El relicario perdido de Slytherin, suspiró con reverencia. Levantó el brazo y extendió la mano hacia él, abriéndola y cerrándola sobre él. Harry salió de su estupor mientras reaccionaba a su anillo y a la presencia del relicario. Su varita se disparó hacia su mano y, sin decir palabra, dejó a Slughorn petrificado. No lo toques, espetó. Hay algo mal con ese medallón. Sus ojos ardían mientras miraba fijamente al hombre petrificado y desafiaba al otro a intentar alcanzarlo. Kyrus negó con la cabeza 2 veces, rápidamente. No tocaría esa cosa. Está contaminada, es vil. Puedo sentirla presionando contra mi mente, tratando de influenciarla. El hombre frunció el ceño. Sus ojos se encontraron con los de Harry nuevamente. Señaló su varita. ¿Puedo? Harry asintió brevemente pero mantuvo su mirada peligrosa y su varita lista para desarmarlo o petrificarlo.
Kirus no giró su varita hacia el guardapelo para analizarlo como Harry pensó que haría. En lugar de eso, se la puso a Slughorn y lanzó un hechizo de silencio con el que Harry no estaba familiarizado antes de recuperar su capacidad de movimiento. Horace, despierta. Horace se sentó pesadamente. Cerró los ojos y respiró profundamente 3 veces para calmarse antes de abrirlos de nuevo, se secó la frente con la mano. Tenía una expresión avergonzada en el rostro cuando habló. Lo siento, no esperaba tal presencia. ¿Con qué te topaste, Regulus? ¿Qué locura es esta? Sacó su propia varita y comenzó a lanzarle hechizos de detección. ¿De dónde sacó esto? Exigió saber Slughorn sobre el elfo. Harry reconoció el hechizo. Con creciente horror, se dio cuenta de lo que tenía frente a él. Tragó saliva y pronunció el Omenum Revelio para beneficio de Kirus. El hechizo los mostraba a los 3 y al relicario como una cuarta identificación positiva de un alma humana. Kirus abrió la boca al darse cuenta de lo que significaban las 4 identificaciones positivas. La cerró y frunció el ceño mientras miraba a los otros 2. Slughorn se indignó al principio y ahora estaba desplomado en su silla, melancólico ante este descubrimiento. Sus ojos se posaron en Harry y vieron la mirada más intensa en el joven. Estaba concentrado únicamente en el relicario. ¿Qué es esto? No podía creer que hubiera un humano en el relicario, pero el hechizo no estaba mal. Horace y Harry habían lanzado el hechizo con los mismos resultados. Harry negó con la cabeza. Te lo explicaré en un segundo, le dijo a Kirus y luego se volvió hacia Creacher, explícame dónde lo consiguió Regulus y qué sabes al respecto. Ahora. Lanzó la orden. Creacher acompañó al señor oscuro a una cueva terrible llena de magia oscura e infernales. Hizo que Creacher bebiera la vil poción y luego puso el relicario en la palangana antes de volver a llenarla y marcharse. Su voz era como la de un caballo y sus ojos estaban llenos de pavor al recordar este acontecimiento. El maestro Regulus le ordenó a Creacher que regresara cuando terminara, así que Creacher regresó con su amado maestro. Creacher tartamudeaba y apenas podía pronunciar las palabras. Maestro, él me obligó a llevarlo allí. Hizo una pausa y dejó escapar un sollozo. Se lo bebió. Se bebió la poción, gimió Creacher. Pepe puso una P falsificación. Las lágrimas brotaban y caían de sus grandes ojos ahora. Se sonó la nariz con su asqueroso paño. Vinieron. Los muertos vinieron y me ordenó. Me dijo que me fuera y destruyera el relicario. Que me fuera y nunca hablara de ello. El viejo elfo estaba de rodillas, ahora llorando y castigándose a sí mismo, sus puños cerrados golpeándose constantemente en la cabeza. Creacher, detente, le dijo Harry. Sé lo que es eso y cómo destruirlo. Harry esperó a que el elfo recuperara algo de compostura y lo mirara. La desesperación y la esperanza reemplazaron el odio y el desprecio que normalmente había encontrado en los ojos del elfo. Lo destruiré y a cualquier otro que sea como él, afirmó con convicción. No puedes destruirlo. Es el relicario de Slytherin. Se dice que es el único artefacto que permite a alguien que no habla Parcel hablar y entender el idioma. Es un artefacto invaluable. Horace no se había levantado de su silla, pero estaba sentado erguido y suplicando a Harry. ¿Puedes despachar el alma sin destruirla? Supongo que el veneno del basilisco la destruiría. Slughorn parecía inseguro. La maldición asesina debería funcionar, afirmó. ¿Debería funcionar? Respondió él, repitiendo sus palabras. Los Horcruxes no son una magia bien documentada. Deberían funcionar, pero nunca he leído un relato de alguien que los haya usado. Se ha documentado que el veneno del basilisco y el fuego demoníaco tienen éxito, pero deberían funcionar. Harry negó con la cabeza. Pruébalo. Si no funciona, lo destruiré hoy mismo. Harry se levantó y volvió a caminar alrededor del escritorio. Kirus guardaba silencio, pero era evidente que escuchaba con atención. Horace sacó su varita y pronunció las palabras que se repetían una y otra vez en las pesadillas de Harry. El destello verde siguió y el relicario se quedó en el escritorio. Harry había cerrado los ojos porque no quería volver a ver el hechizo completo, ya lo había visto lo suficiente en sus propios sueños. Harry abrió los ojos y vio a Slughorn radiante. Ahora solo quedan 3 almas humanas en la habitación. Sonrió y luego volvió a centrar su atención en el relicario. Después de lanzar una serie de hechizos, extendió la mano y recogió el relicario. Blandiéndolo, afirmó con gran satisfacción. Está libre de cualquier mancha y es seguro. Slughorn se lo pasó a Harry y Harry lo tomó. Se dio cuenta de que su anillo Potter ya no estaba tibio. Algo en lo que pensar más tarde, reflexionó.
Se lo mostró a Kirus pero no se lo entregó. Después de dejar que lo mirara bien, regresó a su silla. Me quedaré con esto, dijo mientras se sentaba. Nadie puede saber de esto, ni siquiera un indicio de ello. Harry colocó el relicario en el escritorio frente a Creature. El relicario no está destruido, pero el alma que estaba dentro de él sí lo está. El último deseo del maestro Regulus se ha cumplido, estás liberado de esa orden. El elfo cayó de rodillas y sollozó. Gracias, maestro, gracias. No dijo nada más mientras alternaba entre mirar el relicario y sollozar en silencio. Perdón por no explicarme, Kirus. Un Horrocrux es el resultado de que una persona divida su alma y la coloque en un recipiente, el recipiente se llama Horrocrux. Este es el segundo Horrocrux que he visto, ambos están destruidos. Kirus se quedó allí sentado, en estado de shock. ¿Quién tú sabes no está muerto? Juntó las piezas del rompecabezas rápidamente. Sí, dijo Harry con gravedad. Y eso me lleva de nuevo a los dos propósitos que tenía al reunirlos a ustedes dos. Quiero su consejo y que aborden dos asuntos por mí. Esperó a que ambos hombres reconocieran que lo habían escuchado y que tenía toda su atención. Tengo dos tareas para ambos y creo que estarán de acuerdo con lo que les pido. La primera es que quiero que limpien el nombre de Sirius Black. Es inocente y mi padrino. ¿Inocente? Dijo Kirus con voz entrecortada. No puede ser. No creo que necesites un juramento mío para saber que estoy diciendo la verdad. Pettigrew fue el traidor y tendió una trampa a Sirius. Nunca fue juzgado y quiero que se corrija ese error. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Haremos lo que podamos, aunque primero tendré que tener el contrato listo antes de poder hacer mucho más, afirmó Kirus. Harry asintió. Está bien y es como esperaba. ¿Lo segundo? Insistió Slughorn. Prepárense para la guerra, les dijo Harry siniestramente. Voldemort está en un estado de semidesintegración y Pettigrew está con él intentando traerlo de vuelta. Lo intentó en primer año y su Horrocrux lo intentó en segundo año. En tercer año Pettigrew escapó para ayudarlo y este año mi nombre sale en el Cáliz de Fuego. Él está trabajando para regresar y debemos prepararnos para lo peor.